Bienvenidos a este nuevo capítulo en el cual continuaremos realizando más mejoras sobre la aplicación de matemáticas. Ya tenemos listos las pestañas que parten de la versión 1 hacia la versión 2. La idea consiste en que vamos a aplicar unas mejoras al código que ya teníamos de la versión 1. ¿Cuáles van a ser esas mejoras? Bueno, en esencia, lo que podemos apreciar tanto en la versión 1 es que tenemos un número bastante grande de variables. ¿Cuáles son las implicaciones de tener tantas variables, aunque en el código se ve bonito tener variables para suma, para resta, para multiplicación y división? Bueno, la razón de que existan varias variables va a influir de forma negativa en el número o espacio de memoria que requiere tu aplicación para ejecutarse, para arrancar, por una parte. Y por otra parte, a mayor número de variables, se corre más riesgo de fallar a la hora de asignarle valores. A eso se les llama facilidad de mantenimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la versión 2, una síntesis de variables, reduciendo esta cantidad que tenemos aquí, reduciendo de 13 a solo 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay que considerar que matemáticamente un sumando en la suma, un minuendo, un sustrayendo en la resta, un multiplicando en el producto, un dividendo y un divisor son en esencia operadores. Perdón, operandos. Y por otra parte, estas variables de resultado se podrían resumir justamente en una sola que indique resultado como tal. Eso ayudará muchísimo a que el código se reduzca en estas líneas por acá y que aumente la facilidad de mantenimiento gracias a que tengo menos variables que controlar. Vamos a hacerlo fuera del video y vemos el resultado. Bien, tenemos entonces aquí ya las modificaciones hechas. Hemos creado solo 3 variables, 2 para cada uno de los operandos de la expresión aritmética y una tercera para alojar allí el resultado. De tal forma que donde antes existía, por ejemplo, sumando 1, minuendo, multiplicando 1 y dividendo, fueron reemplazadas por operando 1. También en las correspondientes expresiones aritméticas. Aquí para la división, aquí para el producto, aquí para la suma y aquí también para para la resta, aquí y aquí para la suma. Bien, lo mismo se implementó para el operando 2. Entonces, lo que antes era el sumando 2 quedó como operando 2, tanto en la lectura como en la expresión aritmética. Lo que antes era el sustrayendo se lee aquí y se usa aquí en la expresión aritmética de la resta. Lo que antes era el multiplicando 2 quedó como operando 2 en la multiplicación, también en la expresión aritmética y en la lectura. Y lo propio se hizo para la lectura del divisor y este también está involucrado en la expresión aritmética de la división. Entonces han quedado integrados completamente y ahora tenemos menos variables. Veamos la demostración para ver que todo esté correcto. Tengo entonces ya aquí funcionando. Está bien para la suma, ahora para la resta. Está correcto. Para el producto. Bueno, aquí he cometido un error involuntario que es colocar una letra. Falla y eso tenemos que resolverlo luego. Pero continuando, vamos a probar la opción de producto. Ahí está. Luego división. Bien, ahí está. Y bueno, obviamente la operación, cualquier opción, no
existe y salir. Todo continúa funcionando igual. Así que el cambio ha sido exitoso. Veamos entonces los cambios de parte del código. Para hacer entonces los cambios aquí en el entorno de programación de SymJai, puedo utilizar herramientas como el reemplazar, el cual podemos extraer o sacar a la luz o desplegarlo desde aquí, desde el menú de edición, reemplazar, y voy a buscar, por ejemplo, todas las ocurrencias de var sumando 1 y las voy a reemplazar por var operando 1, de tal manera que me quede listo ese cambio y le digo reemplazar todo en el archivo actual. Veamos qué resultado tiene. Ya hubo 3 reemplazos, entonces lo cambió acá, lo cambió aquí, aquí, ¿de acuerdo? Era lo que esperábamos. Hagamos lo mismo para los demás, vemos el resultado. Muy bien, tenemos aquí ya el resultado de la mejora sobre el número de variables. Tenemos ahora solo 4 variables contando la opción. Y ya el reemplazo se hizo en todas las ramas del switch, cambiando operando 1 donde aplicaba, operando 2 donde aplicaba, para todas las operaciones que estaban involucradas. Vale, ahora vamos a ver el resultado de las métricas para esta nueva versión, no sin antes hacer un tour por la versión que está aquí en la parte izquierda, y tenemos el mismo comportamiento que habíamos visualizado tanto en versiones de PSaint anteriores como en versiones de SymJai con lenguaje C. Ahí están la suma, la resta, el producto, la división, etcétera, están funcionando bien. Vale, listo. Entonces ahora vamos a hacer la cuantificación de las métricas y mostramos el resultado. Analicemos ahora la siguiente reflexión. Nosotros tenemos aquí que existen unas diferencias esenciales entre el número de variables de la versión 2 a la versión 1 y 0. Si consideramos que cada uno de las variables que se han declarado, tanto en el código como pseudocódigo, que pertenecen al tipo entero, un tipo entero estándar hoy ocupa 32 bits. Si tenemos 13 variables a 32 bits cada variable, nuestra aplicación va a requerir 416 bits de memoria para empezar a ejecutarse. Eso en las versiones 0 y 1. Pero si reducimos el número de variables a solo 4, tendríamos que los requerimientos de memoria para la versión 2 serían solo 128. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto hemos reducido la memoria necesaria para arrancar la aplicación? Dividimos 128 entre 416 de la versión anterior y tenemos que esta versión solo requiere el 30%, casi 31% de la memoria. Eso quiere decir que nosotros hemos logrado una reducción de casi el 70% en los requerimientos de memoria para la aplicación en la versión 2. Entonces ahí es donde empieza uno a sentir que hay ingeniería y que el software tiene mayor garantía de calidad. No solamente porque se ha reducido el número de variables, sino porque ha reducido la cantidad de memoria necesaria para ejecutarse y también el código es un poco más pequeño. Bien, vamos a hacer más optimizaciones sobre el código. Bien, vamos a realizar una nueva versión, ahora extinguiendo completamente las variables para las operaciones aritméticas. Esto va a dejar de existir, pero ¿cómo es posible que podamos hacer esto? Bueno, apliquemos una técnica
que consistiría en, primero, crear una nueva función. ¿Una función para qué? Justamente para leer variables. Vamos a construir una función para leer una variable de tipo entero y con ello involucramos la variable dentro de la expresión. Vamos a ver entonces el resultado. Bien, para resolverlo entonces tenemos que atacar un problema del código que tiene que ver con la redundancia. Aquí apreciamos que existe la escritura de una etiqueta y la lectura de una variable. Aquí ocurre exactamente lo mismo, pero con otra etiqueta y otra variable. Sin embargo, la esencia es la misma, escribir, leer. Aquí ocurre lo mismo, también aquí. Ya van 4 oportunidades de mejora. 5, 6, 7, 8 oportunidades de mejora. Bueno, entonces esto ya da indicios de que debería construir una función. Entonces vamos a colocar una función que se va a insertar justamente antes del algoritmo principal. Y allí vamos a colocar el nombre para una función que imprima una etiqueta y lea una variable. Vamos a ver el resultado. Bien, este es el resultado. Hemos creado una nueva función para eliminar las redundancias de escribir una etiqueta y leer una variable que se presentan en 8 oportunidades dentro del algoritmo principal en la instrucción según. ¿Qué hemos hecho? Construimos una sola función que lee un entero con una etiqueta. El contenido de este parámetro se configurará en el momento de la invocación de la función, tomando cualquier etiqueta y devolviendo cualquier variable que se necesite. La variable de retorno, que es esta, número, se define aquí como un entero y se lee aquí mismo. Veamos cómo se usa la función. En lugar de tener esto, yo voy a utilizar lo siguiente. Entonces, por ejemplo, puedo quitar de aquí esta instrucción. Vamos a eliminarla. Y reemplazo todo esto por, ojo, var operando 1 igual a leer entero con, y me queda de esta forma. Ya tengo la primera transformación. Lo mismo podría hacer para la para la segunda transformación. Pero antes voy a guardar el código para que no haya pérdida. Esta sería la versión número 3. Listo, ya está guardada. Entonces, ahora el operando 2 desaparece de aquí y lo transformamos acá. Var operando 2 igual a leer entero con, y ahí está la etiqueta. Entonces fíjense cómo hemos ahorrado un poco más de líneas de código aquí. Vamos a hacer toda la transformación y vemos el beneficio. Bien, hemos terminado la transformación. Ahora las variables se igualan a la invocación de la función leer entero con etiqueta, tanto para operando 1 como para operando 2 en cada uno de los casos de las funciones aritméticas. Ya está completado el caso 1, el caso 2 para la resta, el caso 3 para el producto y el caso 4 para la división. Ahora podríamos incluso hacer desaparecer esas variables. Veamos si es posible. Bien, veamos entonces qué podríamos hacer. Si podemos reducir más expresiones, las oportunidades están aquí servidas. Para operando 1 es igual a leer entero con introduzca un valor para sumando 1. Eso quiere decir que donde esté var operando 1 es equivalente a esta expresión. Entonces yo podría, por ejemplo, copiar esta expresión de leer entero con, que es igual a operando 1, y reemplazarlo acá por operando 1. Lo mismo podría ser también para operando 2
Y esto haría que tanto operando 1 como operando 2 fueran absolutamente innecesarias como variables. Y entonces hemos ahorrado más líneas de código. Veamos entonces aquí, en este caso, ¿qué ocurre? Exactamente lo mismo. Tendríamos también el reemplazo de var operando 1 por la expresión de la invocación de la variable y de otro lado var operando 2 por la correspondiente expresión de invocar la función. Y ahorramos otras dos líneas de código. Vamos a hacerlo todo y veamos el beneficio. Bien, aquí tenemos más expresiones para el producto. Y aquí nos quedaría algo para la división, pero en la división es un caso especial porque si bien yo puedo leer, ¿cierto? Puedo leer, siempre tengo que hacer la pregunta sobre el operando 2, es decir, sobre el divisor. ¿Qué ocurre? ¿Hago la división? ¿No la hago? ¿Qué ocurre en ese caso? Bien. El hecho es que en este caso en particular no puedo por el momento liberarme de las variables. Como ustedes pueden darse cuenta, no hay una forma de liberarme de estas variables para nada. Entonces tengo que dejarlo tal cual está. Pero lo que sí puedo hacer es cuantificar hasta el momento la mejora. La última optimización de esta versión consistiría en utilizar el mismo principio de lectura in situ de los operandos e involucrarlos en una expresión. Entonces, si var resultado es todo esto, entonces todo esto se puede colocar aquí. Eso quiere decir que puedo llevarme esta expresión y reemplazarla por var resultado, haciendo que aquí no se necesite a var resultado para nada. ¿De acuerdo? Y esto pues también está no, qué pena, no está sobrando, eso está bien. Listo, ese es el encabezado, como tal. Bien, esa sería como la primera parte. En la resta haríamos lo mismo. Si var resultado es toda esta expresión, entonces se reemplaza aquí. Y quitamos a var resultado. Noten cómo hay una reducción interesante de los valores para la línea de código. Lo mismo sucede en este caso. Quitamos a var resultado de aquí y lo reemplazamos acá por toda la expresión. Bien, en el caso de la división no es posible porque tenemos una comprobación relacionada con el operando 2. Así que no hay manera de librarnos. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es que se puede aplicar el mismo principio acá. Hay una oportunidad que acabamos de detectar y podríamos quitar esto y ponerlo aquí, ahorrando una línea de código extra. Se pudo mejorar un poco para la división. Tenemos un tamaño menor de 79 líneas de código a 92 en la versión anterior. Se redujo creo que como en un 15%. 14 algo. Veamos, corroborémoslo. Sí, 92. Entonces hubo una reducción de un 14.13%. De todas maneras, es una mejora. ¿De acuerdo? Y con esto estamos dando por terminado la clase del día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.